Dicen que en España hay lugares donde las campanas no llaman a la fe, sino al silencio. Lugares donde los rezos se mezclan con secretos que nadie se atreve a nombrar. Si eres de los que creen que la verdad siempre acaba saliendo a la luz, quédate hasta el final de esta historia y suscríbete al canal para no perderte ningún caso real como este. Deja en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, porque hoy viajaremos juntos al corazón de Toledo, donde hace 40 años 2 monjas desaparecieron sin dejar rastro. A las afueras de la ciudad, en lo alto de una colina donde el Tajo serpentea entre campos dorados, se levanta el convento de Santa Clara del Silencio, una construcción del siglo XVI que parece detenida en el tiempo. Sus muros de piedra caliza, ennegrecidos por la humedad, se confunden con el paisaje castellano, y sus campanas, oxidadas por los inviernos, repican cada amanecer recordando a los habitantes del pueblo que la fe aún domina las alturas. En 1980, aquel convento seguía siendo uno de los últimos bastiones de clausura de la región. Apenas una docena de religiosas vivían entre aquellas paredes, cuidando de un pequeño orfanato y obedeciendo las antiguas reglas impuestas por la orden franciscana desde tiempos de los reyes católicos. En la portería, una inscripción en latín recibía a los visitantes. Audi tace obedece, escucha, calla y obedece. Era más que una frase, era la ley del lugar. La vida dentro del convento transcurría con una precisión casi militar. Oración al amanecer, trabajo manual al mediodía, silencio absoluto después del rosario. Las hermanas dormían en celdas frías, sin calefacción, y comían pan con lentejas los viernes, como señal de humildad. Pero bajo aquella rutina austera se respiraba algo más que devoción. Había miradas esquivas, conversaciones cortadas en seco cuando alguien entraba en la sala, y una sensación constante de que ciertas puertas no debían abrirse jamás. Sor Ángela de la Cruz, de 33 años, era la encargada del orfanato. Tenía una voz dulce pero firme, y los niños la adoraban porque siempre encontraba la manera de hacerlos reír, incluso en los días más grises. Había llegado desde Sevilla 5 años antes, buscando redención tras la muerte de su madre, y pronto se convirtió en el alma del convento. Su compañera más cercana era Sor Beatriz Moreno, 10 años mayor, castellana de nacimiento, de carácter reservado y mirada penetrante. Juntas cuidaban a 18 niños, entre ellos un pequeño de Córdoba y 2 hermanas gitanas de Granada, que llenaban los pasillos de risas que contrastaban con el eco sombrío de las oraciones. Aquella primavera de 1980 había sido particularmente extraña. En el pueblo, los ancianos decían que las campanas sonaban desafinadas, como si algo invisible las hubiera tocado. El padre Esteban Alarcón, confesor del convento y figura respetada en toda la provincia, insistía en que se trataba del desgaste del metal, pero Sor Ángela no podía evitar sentir un nudo en el estómago cada vez que las oía. «Es el sonido de los que aún no descansan», le susurró una noche una de las niñas mayores, repitiendo una frase que había escuchado a las cocineras. Nadie le dio importancia, pero desde entonces Ángela comenzó a tener sueños inquietantes, pasillos inundados de agua, manos golpeando desde el otro lado de una pared, voces que rezaban sin lengua. Beatriz intentaba calmarla. «El demonio se mete en la mente cuando el alma duda», le decía, pero en su mirada había el mismo miedo que en la de su amiga. Las dos sabían que el convento ocultaba algo. Las noches eran demasiado silenciosas, los sótanos demasiado amplios, y el padre Esteban parecía más interesado en mantener cerradas ciertas habitaciones que en cuidar la fe de sus fieles. Una tarde, mientras los niños cantaban El cara al sol, una herencia absurda de los años del franquismo que la directora aún les obligaba a ensayar, Ángela miró por la ventana del dormitorio y vio algo que la heló. Una sombra moviéndose bajo la capilla vieja, justo donde nunca debía haber nadie. Bajó los ojos rápidamente, pero ya era tarde. Desde el jardín, el padre Esteban levantó la vista y la observó con una sonrisa tan fría que ni el sol de Castilla logró calentarla. Esa noche, las campanas volvieron a sonar, aunque no era hora de oración. Y por primera vez,
Sor Ángela pensó que quizá no repicaban por los vivos. La noche del 3 de abril de 1980, el aire en Toledo tenía ese frío seco que hace crujir los viejos muros y convierte los suspiros en humo. Dentro del convento todo era silencio. Las hermanas habían terminado el rezo de completas y el sonido del órgano se había desvanecido hacía rato. Las luces del claustro estaban apagadas, salvo una tenue llama que parpadeaba en el corredor principal, frente al cuadro de Santa Teresa de Jesús. Era la hora en que, según las reglas, ninguna monja debía andar fuera de su celda. Pero esa noche, Sor Ángela no podía dormir. Desde su lecho escuchaba un sonido sordo, como pasos arrastrados sobre piedra húmeda. Al principio, creyó que se trataba de una ilusión, el eco del viento colándose por las rendijas. Sin embargo, los pasos se repetían, con un ritmo demasiado humano para ser fantasía. Se incorporó lentamente y salió al pasillo, cubriéndose con el manto. El convento parecía otro. Las sombras se movían como si respiraran, y el olor a cera derretida mezclado con incienso viejo le revolvía el estómago. Al doblar la esquina del corredor, vio una luz que provenía de la capilla vieja, una parte del convento cerrada al público desde hacía décadas, después de un incendio durante la Guerra Civil. La puerta, de hierro forjado, solía permanecer sellada con un candado negro, pero esa noche estaba entreabierta. Detrás de ella, una figura robusta avanzaba con una lámpara de aceite en la mano, el padre Esteban Alarcón. Sor Ángela contuvo la respiración y dio un paso atrás, escondiéndose tras una columna. Desde esa distancia, vio cómo el sacerdote se detenía frente a una trampilla de madera en el suelo. Sacó una llave de su sotana, la introdujo en un cerrojo oxidado y abrió la puerta hacia abajo. Un olor penetrante, a humedad y algo más, quizá sangre vieja o tierra removida, se escapó del hueco. Luego bajó lentamente los escalones, desapareciendo en la oscuridad. En ese momento una mano tocó el hombro de Ángela. Giró asustada, a punto de gritar, pero era Sor Beatriz. La luz de la lámpara iluminó su rostro pálido. «Te vi salir de la celda», susurró. «¿Qué haces aquí?» Ángela señaló la puerta abierta. El padre Esteban bajó al sótano. Beatriz frunció el ceño. «Ese lugar está prohibido. Solo se usa para almacenar los registros antiguos». Ángela negó con la cabeza. No llevaba libros y no estaba solo. Juraría que escuché voces como si hablara con alguien. Esperaron escondidas durante varios minutos. De la trampilla llegaban murmullos apagados, un sonido rítmico, metálico, seguido de algo que sonaba a sollozos. Luego, un chillido breve, sofocado. Beatriz se persignó y tiró del brazo de su amiga. «Vamos, Ángela, no podemos escuchar más». Pero ella no se movió. Si hay alguien ahí abajo, alguien que sufre, no podemos mirar a otro lado. El dilema se clavó en el aire. En el convento, la obediencia era el primer voto, incluso antes de la caridad. Pero ¿qué pasa cuando obedecer significa ser cómplice del mal? Beatriz respiró hondo, temblando. Si el Padre nos descubre, estaremos perdidas. Ángela la miró con determinación. Peor sería perder el alma. Esperaron hasta que los pasos del sacerdote volvieron a subir y la lámpara desapareció. Cuando el silencio regresó, se acercaron a la trampilla. La madera aún estaba tibia al tacto, como si algo vivo hubiera estado allí. La abrieron con cuidado. El aire que salió era denso, pesado, y traía un sonido casi imperceptible, como un gemido lejano. Ángela encendió una vela y bajó el primer escalón. «Solo un vistazo», murmuró. Beatriz, aunque rezando en voz baja, la siguió. El sótano olía a moho y a pecado. Las paredes eran de piedra húmeda cubiertas de musgo. Al fondo, una puerta de hierro con 3 cerraduras dominaba la escena. Junto a ella, una mesa con papeles y un objeto envuelto en un manto oscuro. Pero antes de que pudieran acercarse, un golpe seco resonó arriba. Las dos se miraron aterradas. La trampilla se había cerrado. En la oscuridad, el eco de las campanas del convento sonó de nuevo, aunque no era hora de rezo. Fue entonces cuando comprendieron que esa noche habían cruzado un umbral del que tal vez ya no habría regreso. El amanecer en el convento de Santa Clara del Silencio
llegaba siempre envuelto en un aire de resignación. El canto de los gorriones se confundía con el tañido de las campanas, y los niños del orfanato, aún somnolientos, formaban filas en el refectorio. El desayuno era frugal: pan duro, leche aguada y un trozo de queso racionado. Todo debía hacerse en silencio. El eco de los cubiertos sobre los platos recordaba más a una penitencia que a una comida. Sor Ángela recorría las mesas con una sonrisa forzada, intentando que los pequeños sintieran algo parecido a seguridad. Su compañera, Sor Beatriz, servía la leche mientras observaba a cada niño con atención, como si buscara en sus gestos alguna señal que confirmara lo que ambas habían visto la noche anterior. Ninguna de las dos había dormido. No se atrevieron a hablar del sótano frente a las demás monjas, pero el miedo se les notaba en los ojos. Entre los niños destacaba Lucía Morales, una niña de 11 años de cabello oscuro y mirada despierta. Había llegado al convento hacía 3 inviernos, después de que su madre fuera encontrada muerta en un callejón de Madrid. Nadie reclamó su custodia. A pesar de su corta edad, Lucía parecía entender cosas que los adultos preferían ignorar. Siempre observaba, siempre escuchaba. Cuando Ángela se acercó a servirle pan, la niña levantó la vista y dijo en voz baja: «Anoche las campanas sonaron 2 veces. Eso solo pasa cuando alguien muere, ¿verdad?» Ángela tragó saliva. «A veces el viento engaña al metal, pequeña». No fue el viento. Vi luces en la capilla vieja. Ángela la acarició con ternura, pero su mano temblaba. «No digas eso a nadie. ¿Me oyes?», le pidió. Lucía asintió, aunque sus ojos decían que no creía la mentira piadosa. Después del desayuno, los niños fueron al patio. Jugaban con pelotas desgastadas y muñecos de trapo, bajo la supervisión de una monja joven, Sor Catalina, que parecía más carcelera que cuidadora. En el muro del orfanato, las sombras de los cipreses se alargaban como dedos. Desde una ventana del piso alto, el padre Esteban los observaba con una serenidad inquietante. Cada vez que un niño tropezaba, él sonreía. Ángela sintió un escalofrío. Recordó el olor del sótano, las voces apagadas, y entonces lo vio de nuevo. El sacerdote llamando con un gesto a 2 de los mayores, un chico moreno y otro pelirrojo. Los condujo hacia la sacristía. Nadie dijo nada, pero el aire cambió. Beatriz la tomó del brazo. «No mires más, Ángela. No podemos permitir que lo note». «¿Y si los está lastimando?» «No lo sabemos, pero si nos descubre no podremos ayudar a nadie». Esa tarde, las monjas reunieron a los niños en el salón para enseñarles a rezar el rosario. Lucía, sentada junto a la ventana, no apartaba la vista del pasillo. Los 2 chicos llamados por el padre no habían vuelto. Cuando finalmente reaparecieron, al caer la noche, sus rostros estaban pálidos y sus ojos vacíos. Uno de ellos temblaba tanto que no podía sostener las cuentas del rosario. Beatriz se levantó, dispuesta a acercarse, pero Esteban entró en la sala y posó su mano sobre el hombro del muchacho. «El alma se purifica con disciplina», dijo, mirando a las hermanas. Ángela comprendió entonces que el mal no venía de fuera. Vivía allí entre ellos, disfrazado de santidad. Cuando los niños se durmieron, ambas se quedaron en la capilla. Las velas ardían con un leve zumbido. Beatriz rompió el silencio. «Si seguimos fingiendo, un día esos niños desaparecerán como tantos otros». «No puedo quedarme quieta», respondió Ángela. «No después de lo que vimos». Beatriz la miró, cansada, con lágrimas que no caían. «¿Y si nos cuesta la vida?» Ángela apretó su rosario con fuerza. «Entonces moriremos sabiendo que hicimos lo correcto, que al menos alguien intentó protegerlos». Las campanas sonaron una vez más, lentas y graves. Nadie en el convento preguntó por qué. Pero en el patio, bajo la luna, Lucía se asomó a la ventana y murmuró: «Ellas también tienen miedo, igual que nosotros». En ese instante, Sor Ángela comprendió que la niña lo sabía todo, incluso lo que los adultos aún se negaban a admitir. En Santa Clara del Silencio, la inocencia era una vela que el viento estaba a punto de apagar.
El despacho del padre Esteban Alarcón olía a cera vieja, a papel húmedo y a algo más difícil de nombrar: miedo. Las paredes estaban cubiertas con retratos de obispos de mirada severa y crucifijos ennegrecidos por el humo de las velas. En el centro, un escritorio de roble oscuro repleto de documentos y sellos de la diócesis de Toledo parecía un altar del poder. Allí, sentado con la sotana perfectamente planchada y los dedos entrelazados sobre la mesa, el padre aguardaba a Sor Ángela y Sor Beatriz como si supiera exactamente por qué venían. Las dos monjas se miraron antes de entrar. El corazón de Ángela latía tan fuerte que sentía que el sonido iba a delatarlas. Habían pasado 2 días desde la noche del sótano. 2 días fingiendo normalidad, vigilando a los niños, rezando en silencio, esperando el momento de hablar. Y ahora estaban frente al hombre que podía decidir su destino con una sola palabra. «Padre», comenzó Beatriz con voz firme, aunque las manos le temblaban, «necesitamos hablar con usted. Es sobre el sótano de la capilla vieja». Esteban levantó lentamente la vista del escritorio. Sus ojos, grises y profundos, parecían atravesarlas. «El sótano no es asunto de las hermanas», dijo con calma. «Es un espacio de archivo, clausurado por razones estructurales. Con todo respeto», intervino Ángela, «lo vimos entrar allí de noche, y no estaba solo». El silencio que siguió fue tan denso que las velas parpadearon. El sacerdote respiró hondo, se levantó despacio y caminó hacia la ventana. Afuera los niños jugaban en el patio bajo el sol de primavera. «Sor Ángela», dijo sin volverse, «la curiosidad es un pecado que suele disfrazarse de virtud. Cuando una mujer consagrada cuestiona la autoridad de la Iglesia, corre el riesgo de perderse en la soberbia». Ángela dio un paso adelante. «¿Y qué pasa cuando la obediencia se convierte en complicidad?». El padre Esteban giró lentamente. La dulzura de su voz desapareció. «La obediencia también es una forma de fe», respondió, con una frialdad que heló el aire. «Si algo ocurre aquí, ocurre porque Dios lo permite. ¿O usted se cree más sabia que el Señor?». Beatriz tragó saliva. Sabía que la línea estaba cruzada. «Padre, hay niños que bajan con usted y regresan diferentes. Uno de ellos lleva 3 días sin hablar. Eso no puede ser voluntad divina». El sacerdote se acercó, tan despacio que el suelo crujió bajo sus pasos. «Hermanas», susurró, «cuando 2 mujeres sin experiencia en asuntos espirituales se dejan llevar por la imaginación, el diablo se aprovecha. Deberían rezar más y hablar menos». Ángela lo miró directamente a los ojos. Por primera vez vio algo detrás de esa máscara de santidad, un destello de ira, de miedo, de poder absoluto. «No estamos confundidas, padre». Él sonrió sin alegría. «Entonces, recen para que el Señor las ilumine, antes de que cometan una herejía». El sonido del reloj de péndulo marcó el final de la conversación, pero Esteban no las despidió. Permaneció de pie con las manos apoyadas en la mesa, mientras ellas retrocedían hacia la puerta. «Una última cosa», añadió con tono cortante. «Este convento ha sobrevivido guerras, pestes y revoluciones porque aquí nadie desafía la autoridad. No lo olviden». Las monjas salieron en silencio. En el pasillo, el aire era más frío que antes. Beatriz se apoyó en la pared, pálida. «Nos ha sentenciado», murmuró. Ángela respiró hondo. «No, aún no. Pero ahora sabemos lo que teme. Que hablemos». Esa noche, mientras escribían en secreto en un pequeño cuaderno que Ángela escondía bajo el colchón, oyeron un nuevo repique de campanas. No era la hora de oración, era un aviso. Cada tañido parecía decirles lo mismo, que en Santa Clara del Silencio la fe podía salvar el alma o condenarla para siempre. La noche del 14 de marzo de 1980 cayó sobre Toledo con un viento helado que hacía temblar los ventanales del convento. El claustro estaba sumido en una oscuridad tan espesa que ni las velas parecían atreverse a arder. Las hermanas dormían, o fingían dormir, mientras el eco del reloj marcaba las 3 de la madrugada. Fue entonces cuando Sor Beatriz despertó sobresaltada. Al principio pensó que soñaba. Un murmullo grave, masculino, provenía del pasillo.
Luego escuchó claramente el chirrido de una llave entrando en una cerradura. Se levantó despacio, intentando no hacer ruido. Desde la rendija de la puerta, vio sombras moverse frente a la celda de Sor Ángela. 2 hombres, vestidos de civil, hablaban con voz baja. Uno sostenía una linterna envuelta en un pañuelo. El otro cargaba algo metálico que reflejaba la luz. En medio de ellos estaba el padre Esteban, reconocible incluso en la penumbra. Beatriz sintió un nudo en el estómago. Ahora, pensó, ha llegado nuestro turno. Abrió la puerta apenas unos centímetros, suficiente para oír las palabras que sellarían su destino. Asegúrense de que nadie más despierte, ordenó Esteban. Y recuerden, estas mujeres fueron transferidas. Los hombres asintieron. Un golpe seco, un quejido ahogado y luego silencio. Beatriz quiso salir, pero el miedo la paralizó. Rezó en voz baja, pidiendo a Dios una señal, una oportunidad para salvar a su amiga. Cuando por fin reunió valor, el pasillo estaba vacío y la puerta de la celda de Ángela entreabierta. Dentro la cama seguía tendida, las sábanas frías, el rosario sobre la almohada. Corrió al claustro, pero no encontró a nadie, solo el sonido de un motor apagándose al otro lado del muro. Las campanas repicaron 3 veces, aunque nadie las había tocado. Beatriz comprendió que algo irreparable acababa de ocurrir. Volvió a su celda, escribió unas líneas apresuradas en un trozo de papel. Si desaparezco, busquen bajo la capilla vieja. Él sabe lo que hizo, y lo escondió en el borde del crucifijo. Luego, escuchó pasos acercarse. Al amanecer, el convento despertó como siempre. El canto de las aves parecía burlarse de la tragedia. Las celdas de Sor Ángela y Sor Beatriz estaban vacías, impecables, como si nunca hubiesen sido ocupadas. Sobre la mesa del refectorio, el padre Esteban leyó un comunicado ante las demás hermanas. Con gran alegría les anuncio que Sor Ángela y Sor Beatriz han sido enviadas a una misión pastoral en Filipinas, donde su dedicación será de gran ayuda para los más necesitados. Nadie se atrevió a cuestionarlo. En la sala, las monjas escuchaban con la mirada baja, mientras los niños del orfanato murmuraban entre sí. Solo Lucía rompió el silencio, con los ojos llenos de lágrimas. No es verdad. La hermana Ángela no se iría sin despedirse. El padre Esteban la fulminó con una mirada. Los caminos del Señor no siempre se explican, hija. Durante días, la versión oficial se repitió como un rezo. Las hermanas fueron enviadas a Filipinas, decían los feligreses en el pueblo. Pero ningún documento, ninguna carta, ningún registro confirmaba la transferencia. Una semana después, doña Carmen Ramírez, madre de Ángela, llegó desde Sevilla. Era una mujer sencilla, de manos curtidas por la costura y el corazón destrozado por la incertidumbre. Tocó la portería con insistencia hasta que la abrieron. «Quiero hablar con mi hija», dijo. «Me han dicho que viajó a Filipinas, pero no puede ser. Me escribió hace 3 días, no mencionó nada». Sor Socorro, la portera, bajó la mirada. «Doña Carmen, su hija fue enviada en misión. No hay más información». «Entonces muéstreme la carta de despedida». Su voz se quebró. «Mi hija nunca se habría ido sin avisarme». No hubo respuesta. La puerta se cerró con un golpe. Esa misma tarde, un hombre de traje oscuro llegó al convento. Era Roberto Moreno, hermano de Beatriz, ingeniero en Madrid. Su semblante era de quien busca justicia, no consuelo. Entró directamente en la sacristía y exigió hablar con el padre Esteban. «Quiero los papeles de transferencia, nombres, fechas, destino, todo». El sacerdote sonrió con esa calma venenosa que usaban los que están seguros de su impunidad. «Los documentos eclesiásticos no son de dominio público, señor Moreno. Le aconsejo que confíe en la Iglesia». «Confío en Dios, padre», replicó Roberto, «no en los hombres que lo usan para esconder sus crímenes». Cuando salió, el sol ya caía detrás de los tejados. Desde la colina el convento se veía imponente, como una fortaleza de piedra. Pero en su interior, el silencio se había vuelto insoportable. Aquella noche, las campanas no sonaron, y por primera vez en siglos,
El pueblo notó que el eco de Santa Clara del Silencio había desaparecido junto con sus dos monjas más valientes. El cardenal Luis Ortega y Salvatierra era un hombre que dominaba los silencios mejor que las palabras. Su despacho en Madrid, en el Palacio Episcopal de la calle Bailén, parecía más un tribunal que una oficina. En las paredes, retratos de papas, un crucifijo de marfil traído del Vaticano y detrás de su escritorio, una bandera de España junto a un estandarte dorado del arzobispado. En abril de 1980, cuando la noticia de la desaparición de las monjas de Toledo llegó a la prensa local, bastó una llamada suya para que el asunto dejara de existir. Los periódicos que habían mencionado el caso fueron retirados de los kioscos. En la redacción de La Voz de Castilla, el editor recibió una orden directa. El tema de las religiosas se considera cerrado. Fue un traslado aprobado por Roma. En la comandancia de la Guardia Civil, el comandante Miguel Vargas, viejo amigo del cardenal, convocó a sus hombres y repitió la consigna. No hay investigación, son órdenes superiores. En Toledo, el convento seguía en silencio, pero el pueblo comenzaba a murmurar. Las vendedoras del mercado hablaban de luces en la madrugada, de coches negros entrando por la puerta trasera. Un campesino aseguró haber escuchado gritos la noche del 14 de marzo, pero cuando intentó denunciarlo, los agentes lo amenazaron con llevarlo preso por difamación. Todo quedaba en nada. Mientras tanto, doña Carmen Ramírez recorría las iglesias pidiendo ayuda. En cada parroquia recibía la misma respuesta. «Rece, señora, la fe consuela lo que el mundo no entiende». En Madrid, su petición de audiencia con el cardenal Ortega fue rechazada 3 veces. En la cuarta, la recibió brevemente en una sala helada, sin permitirle sentarse. «Su hija sirve ahora a la iglesia en otra tierra», dijo el cardenal, mirando un crucifijo dorado en lugar de su rostro. «Acepte la voluntad de Dios». «¿Y si esa voluntad es una mentira?», preguntó Carmen con la voz quebrada. «¿Y si la están usando para encubrir un crimen?». El cardenal sonrió con una frialdad glacial. «La duda es la puerta por la que entra el demonio, señora. No la abra más». A su alrededor, la estructura del poder eclesiástico se cerraba como un puño. Ortega tenía amigos en el Ministerio del Interior, relaciones con jueces conservadores y vínculos antiguos con el Opus Dei. Para él, las monjas desaparecidas no eran personas, sino un riesgo reputacional. Y los riesgos, en la España de 1980, se enterraban con rapidez. De vuelta en el convento, el padre Esteban actuaba como si nada hubiese pasado. Los niños seguían sus rutinas, pero su risa se había apagado. Lucía, más callada que nunca, comenzó a escribir en trozos de papel que escondía bajo las baldosas del dormitorio. En uno de ellos, meses después, escribiría: «Las hermanas no se fueron. Las hicieron desaparecer». Una tarde, mientras el sol teñía de rojo los vitrales de la capilla, una voz temblorosa rompió la monotonía. Era Sor Mercedes, la monja más anciana del convento, con más de 70 años y las manos deformadas por la artritis. Hacía semanas que evitaba hablar con nadie, pero ese día se acercó a Sor Socorro, la portera, y murmuró algo que la dejó helada. «Aquí, quien reza demasiado termina desapareciendo». Socorro la miró sin entender. «¿Qué dice, hermana?». «Que a veces el silencio pesa más que el pecado», respondió Mercedes apretando su rosario con fuerza. «Yo también lo oí, las voces en la noche, los pasos en el corredor y las campanas, esas campanas que suenan sin que nadie las toque». La noticia de su comentario llegó pronto al oído del padre Esteban. 2 días después, Sor Mercedes fue trasladada por motivos de salud al convento de clausura en Segovia. Nunca más se supo de ella. En Madrid, el cardenal Ortega preparaba un comunicado oficial. En él afirmaba que las hermanas Ramírez y Moreno habían partido voluntariamente y que cualquier rumor contrario era obra de fuerzas laicistas empeñadas en desprestigiar a la Iglesia. El texto se publicó en el Boletín Diocesano y fue leído en misa en todas las parroquias de la región, pero la verdad, aunque enterrada, seguía respirando bajo la piedra. El convento de Santa Clara del Silencio se había convertido en un lugar maldito,
donde cada oración parecía un intento desesperado por acallar los gritos que todavía resonaban entre sus muros. Y mientras el cardenal brindaba con vino de Rioja en su residencia, satisfecho de haber sofocado el escándalo, las campanas del convento volvieron a sonar a medianoche. 3 veces. Sin viento, sin manos, sin perdón. Cuando el padre Julián Ferrer llegó al convento de Santa Clara del Silencio, en el verano de 2005, Toledo ya no era la misma ciudad. Las procesiones se habían vuelto más turísticas que espirituales, y los viejos templos competían con cafeterías modernas llenas de estudiantes y turistas. Pero en la colina del Tajo, el convento seguía allí, igual de gris, igual de inmóvil, como una reliquia del pasado que se negaba a morir. El sacerdote tenía 38 años, una sonrisa serena y la convicción de que la fe debía renovarse con la verdad, no con el miedo. Había pasado años en Roma, estudiando teología moderna y restauración patrimonial, y la diócesis lo enviaba con una misión sencilla, al menos en apariencia: evaluar los daños del edificio y proponer una restauración parcial del antiguo orfanato. Pero desde el primer día sintió que aquel lugar respiraba algo más que polvo y humedad. La primera noche durmió en una celda junto a la capilla vieja. El silencio era tan absoluto que escuchaba el latido de su corazón. A medianoche, las campanas sonaron 2 veces. Pensó que era un error mecánico, pero al asomarse por la ventana, vio que el campanario no tenía cuerda alguna. Se rió nervioso y se repitió que los viejos muros siempre guardan ruidos, aunque en el fondo supo que no era eso. Al día siguiente, comenzó el recorrido con el maestro de obras, don Ricardo Morales, un toledano de manos curtidas y acento seco. «Padre, este convento está peor de lo que dicen los informes», comentó mientras apuntaba en su libreta. «Mire las grietas del ala este. Si no reforzamos la base, se viene abajo». Julián asintió, observando las paredes cubiertas de humedad. El yeso se desprendía como piel vieja, y en algunos tramos el olor a moho era tan fuerte que costaba respirar. En el refectorio, los retratos de antiguas prioras miraban desde el polvo, como testigos mudos de algo que no querían olvidar. «¿Cuántas hermanas quedan aquí?», preguntó. «8», respondió Sor Isabel, una mujer de rostro amable pero mirada inquieta. «Todas mayores, padre. Las más jóvenes se fueron hace años. Dicen que el lugar está maldito». «¿Maldito?», repitió él medio sonriendo. «Desde que desaparecieron 2 hermanas, hace mucho». Bajó la voz. Nadie volvió a hablar de ellas, pero cada cierto tiempo alguien dice oír pasos en la capilla vieja. Esa misma tarde, mientras los obreros retiraban escombros del ala este, uno de ellos golpeó con el martillo una zona del muro que sonó hueca. «Padre, venga a ver esto», llamó Ricardo. La pared, cubierta de cal, tenía un tono distinto, más rugoso. Al tocarla, Julián notó que el cemento era antiguo, mezclado con polvo de ladrillo, una técnica que ya no se usaba desde hacía décadas. «¿Cuánto tiempo cree que tiene?», preguntó. «Diría que unos 30, tal vez 40 años. Pero no entiendo por qué alguien sellaría esto así. No parece estructural, parece ocultamiento». Julián sintió un escalofrío. 30 o 40 años, justo desde las desapariciones de 1980. El sacerdote pidió detener las obras en esa sección hasta revisar los planos originales. Pasó la noche revisando archivos en el pequeño despacho del convento, iluminado por una lámpara amarillenta. Entre documentos amarillentos, encontró un croquis de 1921, con una habitación marcada detrás del muro sellado. En los planos modernos, esa sala ya no existía. Había sido borrada. A la mañana siguiente, al mostrar los documentos, Ricardo silbó con asombro. «Aquí hay gato encerrado, padre. Esto no fue una reparación, fue un entierro». Julián levantó la vista hacia el techo, donde las vigas de madera crujían como si el edificio se quejara. «Si este lugar quiere guardar silencio», dijo con voz baja, «entonces tendremos que enseñarle a hablar». Esa noche no logró conciliar el sueño. Soñó con campanas que repicaban bajo tierra, con voces que susurraban oraciones en latín
y con dos mujeres vestidas de hábito que lo miraban desde la penumbra, una de ellas sosteniendo un cuaderno empapado. Al despertar, sudando, supo que aquello no era solo una restauración, era una llamada. Una historia que había esperado 25 años para ser escuchada. Las obras en la capilla vieja avanzaban lentamente. El polvo flotaba como incienso, cubriendo cada rincón con una pátina gris que parecía contener siglos de rezos y secretos. El padre Julián Ferrer observaba con atención cómo los obreros retiraban capas de yeso y piedra. Cada golpe del martillo resonaba como un eco del pasado. El aire era denso, casi sagrado, pero también opresivo, como si las paredes respiraran. Una tarde, mientras el sol se filtraba por los vitrales rotos, el maestro de obras, don Ricardo Morales, llamó al sacerdote con una voz temblorosa. «Padre, venga a ver esto». Detrás del altar mayor, donde antes había un hueco sellado con cemento antiguo, apareció una cavidad cubierta por tablas carcomidas. Entre los restos de cera y telarañas, algo brillaba, un pequeño cuaderno de tapas negras, cubierto de polvo y con las esquinas comidas por la humedad. Julián lo tomó con cuidado. El cuero se deshacía bajo sus dedos. En la portada, apenas legible, podía leerse: Sor Ángela de la Cruz, año del Señor 1980. Abrió la primera página. La letra era apretada, nerviosa. «Si alguien encuentra esto, que sepa que no fuimos enviadas. Nos hicieron callar por saber demasiado. Bajo este altar dejo nuestra verdad». Las manos de Julián temblaron. Las siguientes páginas estaban llenas de confesiones y descripciones que helaban la sangre. Ángela relataba cómo el padre Esteban convocaba a los niños mayores a confesiones nocturnas en el sótano, cómo ella y Sor Beatriz habían intentado detenerlo y cómo fueron amenazadas por autoridades superiores. Nombraba al cardenal Ortega, a la Guardia Civil de Toledo y a dos hombres de civil que trajeron el silencio a la casa de Dios. Había fragmentos de oraciones entre líneas, como si Ángela intentara mantener la fe mientras escribía su propia sentencia. «Dios, no me abandones. No sé si escribir es pecado, pero el silencio también lo es. Prefiero condenarme con palabras que salvarme callando». El sacerdote cerró el diario y se quedó inmóvil. El murmullo del viento se colaba por las grietas del techo, y por un instante creyó oír campanas lejanas, amortiguadas, como si vinieran desde debajo de la tierra. Ricardo lo observó con el rostro pálido. «¿Qué hacemos, padre?» «Nada todavía», respondió Julián. «Nadie debe saberlo hasta que confirme lo que aquí está escrito». Esa noche, en su habitación, el sacerdote leyó las páginas restantes. Cada palabra era una herida, menciones a niñas desaparecidas, a transferencias inventadas, a confesiones manipuladas. Había fechas, nombres, lugares. En una de las últimas páginas, Sor Ángela escribió: «Esta iglesia nos enseñó a obedecer, pero la obediencia ciega mata. Si alguien lee esto, recuerde que Dios no calla, aunque sus ministros lo intenten». Julián cerró los ojos. El peso de la historia caía sobre él como una losa. Comprendió que aquellas monjas no habían sido enviadas a ninguna misión. Habían sido silenciadas, y que el convento no era solo un lugar sagrado, sino una tumba de secretos. Encendió una vela y colocó el cuaderno sobre el escritorio. Durante horas lo observó sin moverse, debatiéndose entre la fe que había jurado proteger y la verdad que acababa de descubrir. Afuera, las campanas volvieron a sonar, lentas, arrastradas por un viento que parecía venir del pasado. Esa noche escribió en su propio cuaderno una frase que más tarde marcaría toda su vida. «Hay pecados que no pertenecen al alma, sino a los muros que los esconden». Y mientras la llama titilaba, comprendió que el convento de Santa Clara del Silencio había esperado 25 años para que alguien, por fin, lo escuchara hablar. Cuando Clara Vidal recibió el correo anónimo con la frase «El silencio de Dios tiene nombre y fecha», no imaginó que acabaría cambiando la historia religiosa de España. Periodista de investigación del diario El País semanal, había dedicado años a casos de corrupción política, pero nunca a la Iglesia. Aquella mañana de 2005, el sobre sin remitente contenía 3 cosas:
una fotocopia de las primeras páginas del diario de Sor Ángela, una fotografía del convento de Santa Clara del Silencio y una nota escrita a mano. Busque bajo el altar, pregunte por el padre Ferrer. Clara viajó a Toledo 2 días después. Encontró al padre Julián Ferrer sentado en la biblioteca del convento, rodeado de planos y documentos. Tenía ojeras profundas y una expresión que oscilaba entre la fe y el miedo. «Yo no la llamé», dijo él sin levantar la vista, «pero tal vez Dios sí lo hizo». Le entregó el diario. Clara lo hojeó con cuidado, reconociendo el tono desesperado de una mujer que había escrito sabiendo que nadie la salvaría. «¿Cuántas personas saben de esto?», preguntó. «Solo usted y yo, por ahora». Durante semanas trabajaron juntos. Ella accedió a los archivos eclesiásticos del arzobispado de Toledo, mientras Julián revisaba los registros internos del convento. Entre ambos descubrieron algo devastador, una red de encubrimiento que se extendía hasta los años de la transición española, cuando la Iglesia mantenía poder político sobre las instituciones civiles. Los nombres se repetían: Cardenal Luis Ortega, varios prelados de Castilla y figuras de la Guardia Civil condecoradas por servicios a la fe y la patria. El diario de Ángela era la llave que unía los cabos sueltos. Hablaba de hombres que llegaban de Madrid, de maletines con donaciones, y de niños que desaparecían y volvían diferentes. Las fechas coincidían con los informes médicos de huérfanos tratados en hospitales por lesiones nunca aclaradas. Clara sabía que tenía una historia que podía derrumbar muros centenarios, pero el miedo también se extendía como una sombra. Una tarde, mientras revisaban documentos, Julián le mostró un detalle escalofriante. Aquí, en el registro del 17 de marzo de 1980, figura un gasto extraordinario por reparaciones estructurales en la capilla. Lo señaló con el dedo. Fue el día después de la desaparición de las monjas. «O sea, sellaron la habitación al día siguiente», murmuró ella. Pidieron autorización para continuar las obras en esa zona, bajo el pretexto de restauración. Cuando los obreros retiraron las últimas piedras, el olor a tierra vieja y humedad los golpeó como una ola. A medio metro de profundidad, entre capas de cal, aparecieron rosarios oxidados, trozos de hábito negro y fragmentos óseos. Uno de los trabajadores se santiguó y salió corriendo. Clara se arrodilló, sosteniendo entre sus dedos un crucifijo corroído. «Dios mío», susurró. «¿Cuántos años callaron por miedo?». Julián no respondió. Solo observaba la escena con lágrimas contenidas. Las pruebas fueron fotografiadas y guardadas en cajas selladas. Esa misma noche, Clara recibió una llamada desde Madrid. Era un contacto del Ministerio del Interior. «Deje ese caso, Vidal. Está tocando terreno sagrado. No sabe con quién se mete». Ella colgó sin responder. En el fondo sabía que eso confirmaba lo que ya intuía. La verdad que estaban por revelar no solo comprometía a la Iglesia, sino al propio Estado. Decidió publicar fragmentos del diario en un reportaje titulado «Las voces del convento que España olvidó». Pero antes de enviar el texto, se reunió una última vez con Julián. «Si publicamos esto», dijo él, «ya no habrá vuelta atrás». «Alguien tiene que escuchar lo que ellas escribieron», respondió Clara. «La historia de Ángela será la última confesión que nadie pudo detener». Al día siguiente, cuando los primeros ejemplares del periódico llegaron a los kioscos de Madrid y Sevilla, el país entero amaneció con un nuevo escándalo. Las fotografías de los rosarios hallados bajo el altar y las páginas del diario de Sor Ángela abrieron un debate que llevaba décadas enterrado. ¿Cuánto sabía realmente la Iglesia sobre los abusos cometidos durante la transición? El pacto de silencio se había roto. Y el eco de las campanas del convento, por primera vez en 25 años, sonó como un grito de justicia. El convento de Santa Clara del Silencio ya no existe. En su lugar, frente al cauce del río Tajo, se alza un memorial de piedra blanca, sobrio y sereno, rodeado de cipreses jóvenes que parecen custodiar el recuerdo. Allí, donde por décadas se escucharon oraciones y secretos, ahora se oyen los pasos de quienes vienen a dejar flores, rosarios o simples cartas escritas con temblor.
La inscripción principal fue decisión de Clara Vidal. Mandó grabarla en la piedra con las mismas palabras que Sor Ángela había dejado en su diario antes de morir. Dios ve, aunque los hombres callen. 25 años después del hallazgo, Clara volvió a Toledo para inaugurar el lugar junto al padre Julián Ferrer, que ya no vestía sotana. Había abandonado el sacerdocio poco después de la publicación del reportaje, pero nunca su fe. La fe, dijo una vez, no muere cuando la Iglesia falla, muere cuando dejamos de buscar la verdad. Aquel día de otoño, cientos de personas se reunieron en silencio. Exmonjas, víctimas, periodistas, vecinos y jóvenes que ni siquiera habían nacido en 1980, todos unidos por un mismo propósito: recordar. El aire olía a incienso y tierra húmeda. Clara tomó la palabra. Durante años creímos que el silencio era respeto, dijo frente a los micrófonos, pero ahora sabemos que el silencio también puede ser complicidad. 2 mujeres se atrevieron a escribir lo que nadie quería leer, y gracias a ellas, España aprendió que la fe sin justicia es solo miedo. Las cámaras captaron su voz temblorosa mientras relataba cómo el diario de Sor Ángela se había convertido en evidencia clave para reabrir decenas de casos olvidados. Cardenales retirados, jueces y exfuncionarios fueron investigados. En 2006 el Parlamento aprobó la Ley de Transparencia Eclesiástica, exigiendo que todas las instituciones religiosas cooperaran en casos de abuso y desaparición. Fue la primera en Europa. El padre Julián se acercó al altar simbólico del memorial, una estructura de mármol con 2 huecos circulares que representan las ausencias de Ángela y Beatriz. Colocó sobre él una vela encendida. Cuando la encontré, dijo, no entendí por qué escribió su historia debajo del altar. Hoy sé que fue su forma de convertir la fe en testimonio. Cada palabra suya fue una oración en defensa de los inocentes. El público guardó silencio. Solo el viento movía las cintas blancas atadas a las rejas. Clara miró hacia el horizonte, hacia la ciudad que había aprendido a convivir con sus sombras. Pensó en cómo cada país carga con su propio convento enterrado, con verdades que esperan ser desenterradas bajo muros de miedo y tradición. Esa noche, ya sola en su habitación de hotel, escribió las últimas líneas de su crónica, las que cerrarían su libro El eco de las campanas. La historia de Sor Ángela y Sor Beatriz no fue solo una tragedia, fue una advertencia. Nos recordaron que la verdad puede ser enterrada, pero nunca muerta, que la fe sin memoria es una iglesia sin alma, y que los muros que callan algún día terminan por hablar. Cuando apagó la luz, el tañido de una campana llegó desde lejos, profundo y lento, como si viniera del fondo de la tierra. En Toledo, las sombras parecían descansar por fin, pero entre los ecos del viento aún se podía escuchar un susurro que decía: Dios ve aunque los hombres callen.